Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La revelación del cementerio. Un gato negro empezó a seguirme cada vez que iba al cementerio. Al principio, lo ignoré, pero un día lo seguí hasta una tumba antigua y desgastada. En ese momento, el gato se transformó en una sombra humana que me reveló un secreto ancestral de mi familia. Mi nombre no es importante. Vivo en una pequeña ciudad donde la tranquilidad reina, o al menos eso creíamos. La vida aquí siempre había sido rutinaria, monótona incluso, hasta que comencé a notar algo extraño en mis visitas al cementerio. Las visitas al cementerio se convirtieron en una parte frecuente de mi vida después de la muerte de mi abuela. Ella siempre había sido una figura central en nuestra familia, y su partida dejó un vacío que me llevó a buscar consuelo entre las lápidas y mausoleos. Era un día nublado cuando noté por primera vez al gato negro. Estaba sentado sobre una lápida cercana, observándome con sus ojos verdes penetrantes. No le di mucha importancia y continué mi caminata entre las tumbas, pensando que era solo un gato callejero más. Sin embargo, en las semanas siguientes, el mismo gato apareció cada vez que visitaba el cementerio. Me seguía a una distancia prudente, siempre observándome en silencio. Un día, la curiosidad me venció y decidí seguir al gato. Lo vi moverse con gracia entre las lápidas, como si conociera el lugar mejor que yo. El camino que seguía no era uno que soliera tomar, y pronto me encontré en una sección del cementerio que no había explorado antes. Era una parte más antigua, con tumbas desgastadas por el tiempo y la naturaleza. Las inscripciones en las lápidas eran apenas legibles y la atmósfera se sentía pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de historias no contadas. El gato se detuvo frente a una tumba especialmente deteriorada. La lápida estaba rota y cubierta de musgo, pero aún podía distinguir un nombre apenas visible. Me acerqué para leerlo, pero antes de que pudiera hacerlo, el gato se transformó. Su figura se alargó y distorsionó, y en un instante, ya no era un gato, sino una sombra humana, alta y oscura, con ojos que brillaban con una luz propia. La sombra habló con una voz que resonaba en mi mente más que en mis oídos. Me contó que pertenecía a un ancestro olvidado de mi familia, un ser que había sido maldecido siglos atrás. La maldición había sido el resultado de un pacto roto, un juramento traicionado por un miembro de nuestra familia. Desde entonces, la sombra había estado atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, esperando el momento para revelarse y liberar el secreto. La revelación me dejó atónito. La sombra me mostró visiones de nuestro linaje, escenas de traición y desesperación que se habían transmitido a lo largo de generaciones. La tumba ante la que estábamos era la de aquel ancestro maldito, cuya historia había sido deliberadamente olvidada por nuestra familia para evitar la vergüenza y el miedo. El secreto que la sombra me reveló era perturbador. Nuestra familia había estado bajo una maldición desde ese pacto roto, y sus efectos se manifestaban en tragedias y desgracias que parecían azarosas pero que en realidad eran parte de un patrón siniestro. La sombra me dijo que yo tenía el poder de romper la maldición, pero para hacerlo, tendría que enfrentar el mismo mal que había atrapado a nuestro ancestro. El cementerio se convirtió en mi campo de batalla personal. Empecé a investigar la historia de nuestra familia, buscando cualquier indicio que pudiera ayudarme a entender cómo romper la maldición. Las noches se volvieron más largas y mis sueños estaban llenos de imágenes aterradoras. Veía a la sombra en mis pesadillas, recordándome constantemente la tarea que tenía por delante. Finalmente, después de meses de búsqueda, encontré un antiguo libro de rituales ocultos que pertenecía a nuestra familia. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y descripciones de ceremonias oscuras. Era evidente que uno de nuestros ancestros había intentado deshacer el daño, pero había fracasado. La sombra me guió en el proceso, susurrando instrucciones en mi mente mientras preparaba el ritual. La noche en que decidí realizar el ritual fue la más aterradora de mi vida. Fui al cementerio a medianoche, llevando conmigo los ingredientes necesarios, velas negras, hierbas secas y una daga antigua que había encontrado entre las pertenencias de mi abuela. La sombra estaba allí, esperándome, sus ojos brillando con anticipación.
Encendí las velas y recité las palabras del ritual, sintiendo una energía oscura que se acumulaba a mi alrededor. El aire se volvió helado y el suelo bajo mis pies pareció vibrar. La sombra se acercó y me entregó un objeto pequeño, un amuleto que había pertenecido a nuestro ancestro maldito. Me dijo que este amuleto contenía su esencia y que debía destruirlo para romper la maldición. Con manos temblorosas sostuve el amuleto sobre la daga. Recité las palabras finales del ritual y, con un último aliento, rompí el amuleto con la daga. Un grito desgarrador llenó el aire y la sombra se disolvió en la oscuridad. Sentí una oleada de energía que me dejó débil y caí al suelo, exhausto. Cuando me desperté, el cementerio estaba en silencio. Las velas se habían apagado y el amuleto estaba hecho pedazos. Sabía que había logrado romper la maldición, pero a un alto costo. Las visiones de la sombra y las imágenes de nuestro pasado seguirían persiguiéndome para siempre. Había liberado a nuestra familia de la maldición, pero el precio de conocer la verdad y enfrentar el mal dejó cicatrices profundas en mi mente. Volví a casa, con la certeza de que el cementerio nunca volvería a ser el mismo para mí. Había enfrentado mis peores miedos y desenterrado secretos que habían permanecido enterrados por siglos. La sombra del gato negro y el ancestro maldito siempre serían parte de mi historia, una advertencia de los peligros de romper juramentos y traicionar pactos sagrados. Con el tiempo, mi vida volvió a una semblanza de normalidad, pero siempre llevaré conmigo la marca de esa noche. Cada vez que paso por el cementerio, siento una conexión profunda y aterradora con las tumbas y las historias que guardan. He aprendido a respetar los secretos del pasado y a entender que algunas cosas están destinadas a permanecer ocultas. La experiencia me cambió para siempre. Ahora sé que los cementerios no solo guardan los cuerpos de los muertos, sino también los secretos más oscuros de nuestras familias. Los gatos negros, las sombras y las maldiciones ancestrales son recordatorios de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, esperando el momento adecuado para revelarse. La estatua del ángel. Trabajar de velador en un cementerio puede parecer un trabajo aburrido para algunos, pero para mí siempre había tenido su encanto. Me ofrecía tranquilidad y una oportunidad para reflexionar mientras caminaba entre las lápidas y monumentos, cada uno con su propia historia. Sin embargo, nunca imaginé que un lugar tan sereno podría convertirse en el escenario de mis peores pesadillas. Había una estatua en particular que siempre captaba mi atención. Era un ángel de mármol, situado en una sección antigua del cementerio. La figura, aunque desgastada por el tiempo, tenía una belleza inquietante. El ángel parecía vigilar el lugar, con sus alas desplegadas y una expresión serena pero penetrante en su rostro. Cada noche, al pasar junto a ella, sentía una extraña sensación, como si los ojos inertes de la estatua me siguieran. Una noche, durante una tormenta violenta, esa sensación se intensificó. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con furia el suelo empapado. Mientras realizaba mi ronda habitual, me dirigí hacia la sección del cementerio donde se encontraba el ángel. Al llegar, un relámpago iluminó el cielo, y juro haber visto algo que hizo que mi sangre se congelara. La estatua del ángel parecía haberse movido. No mucho, solo un ligero cambio en la posición de sus alas, pero suficiente para hacerme dudar de mis propios ojos. Parpadeé, tratando de convencerme de que era solo un truco de la luz o una ilusión causada por la tormenta. Sin embargo, la inquietud no me abandonaba. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por la visión de la estatua moviéndose. Traté de racionalizarlo, diciéndome que estaba cansado, que la tormenta había afectado mi percepción. Pero en el fondo, sabía que había visto algo extraordinario, algo imposible. La semana siguiente fue un infierno. Cada noche, al hacer mi ronda, me acercaba a la estatua del ángel, esperando ver algún otro signo de movimiento. Al principio, todo parecía normal, pero la sensación de ser observado se volvía más fuerte. Entonces, una noche sin luna, mientras caminaba por el cementerio silencioso, escuché un crujido. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener en seco.
Me volví hacia la estatua, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A la luz tenue de mi linterna, vi lo imposible, el ángel se estaba moviendo. Sus alas se alzaban lentamente, como si estuviera a punto de emprender vuelo. Mis manos temblaban y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Observé con incredulidad cómo la estatua, que debería haber sido inerte, cobraba vida ante mis ojos. Quería correr, pero mis piernas no respondían, estaba paralizado por el miedo y la fascinación. Finalmente, recobré el control de mis extremidades y corrí de vuelta a mi puesto de vigilancia, con el corazón desbocado y la mente hecha un caos. ¿Cómo podía una estatua moverse? Pasé el resto de la noche en un estado de alerta máxima, con los ojos fijos en las cámaras de seguridad, esperando ver algo que confirmara lo que había presenciado. Pero las cámaras no mostraron nada inusual. La estatua del ángel permanecía inmóvil, como siempre. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Un velador del cementerio diciendo que una estatua de mármol se había movido por sí sola. Me tomarían por loco, y probablemente perdería mi trabajo. Así que guardé el secreto, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi mente cansada. Sin embargo, las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que pasaba cerca de la estatua, sentía una opresión en el pecho, una sensación de peligro inminente. Las sombras parecían más profundas y los sonidos nocturnos más siniestros. La estatua del ángel se había convertido en el centro de mis miedos, una presencia que no podía ignorar. Una noche, después de varias semanas de esta angustia constante, decidí enfrentar mis temores. Tomé una linterna y una cámara, decidido a grabar cualquier evidencia de movimiento. Llegué a la estatua del ángel y me senté en una banca cercana, dispuesto a esperar toda la noche si era necesario. El viento susurraba entre los árboles y la luna llena iluminaba tenuemente el cementerio. Pasaron las horas y no ocurrió nada. Comencé a sentirme ridículo, pensando que tal vez realmente había imaginado todo. Pero entonces, poco antes del amanecer, sentí una ráfaga de aire frío. Levanté la vista y vi, con horror, cómo la estatua del ángel comenzaba a moverse nuevamente. Esta vez, no solo levantaba sus alas, sino que también giraba lentamente la cabeza hacia mí. La expresión serena de su rostro se transformó en una mueca de dolor y furia. Levanté la cámara con manos temblorosas y comencé a grabar, tratando de captar cada detalle. Pero justo cuando la estatua parecía moverse más rápido, la cámara se apagó. La batería, que había cargado completamente, estaba muerta. Sentí una desesperación abrumadora y el miedo me paralizó. El ángel, ahora completamente vuelto hacia mí, extendió una mano de mármol en mi dirección. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La estatua avanzó un paso, y su boca se abrió lentamente, dejando escapar un sonido gutural, como un gemido de dolor. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla, y no podía escapar. La estatua se detuvo a pocos pasos de mí, y por un momento, todo quedó en silencio. De repente, una ráfaga de viento sopló con fuerza, y el ángel se desintegró ante mis ojos, convirtiéndose en polvo que el viento dispersó. Me quedé allí, temblando y sin aliento, tratando de entender lo que acababa de suceder. Finalmente, reuní el coraje suficiente para levantarme y correr de vuelta a mi puesto de vigilancia. Pasé el resto de la noche revisando las cámaras de seguridad, pero no había ninguna evidencia de lo que había presenciado. La estatua del ángel simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Mi mente estaba hecha un caos, y comencé a cuestionar mi cordura. En los días siguientes, investigué la historia del cementerio y descubrí que la estatua del ángel había sido colocada allí hace más de un siglo, en memoria de una joven que había muerto trágicamente. Se decía que su espíritu no había encontrado paz y que su alma atormentada había quedado atrapada en la estatua. Los relatos antiguos mencionaban avistamientos de la estatua moviéndose, pero nunca se había confirmado nada. Ahora, era yo quien había presenciado su maldición. Decidí no volver a trabajar en el cementerio. Presenté mi renuncia y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos de esa noche infernal.
pero el tormento no terminó allí. Cada noche, en mis sueños, veo la estatua del ángel moviéndose hacia mí, su rostro deformado por la ira y el dolor. El gemido gutural resuena en mis oídos y me despierto empapado en sudor frío, incapaz de escapar de su mirada penetrante. Intenté buscar ayuda profesional, pero nadie pudo ofrecerme una explicación o una solución. La experiencia me había marcado profundamente y sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. Mi vida se convirtió en una serie de noches de insomnio y días de paranoia, siempre esperando que la estatua del ángel regresara para atormentarme. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento una opresión en el pecho y una sensación de ser observado. Sé que el ángel está cerca, su presencia opresiva no me abandona. No sé cuánto tiempo más podré soportar este tormento, pero necesito que mi historia sea conocida. Tal vez sirva como advertencia para aquellos que se atrevan a subestimar el poder de lo sobrenatural. Algunas cosas están destinadas a permanecer en el olvido, y hay secretos que no deben ser desenterrados. Mientras termino este relato, el viento sopla suavemente a través de la ventana y por un momento me parece escuchar el susurro del ángel. Mi corazón late con fuerza y sé que el final está cerca. La estatua del ángel ha reclamado mi alma y no hay escapatoria de su maldición. Que mi historia sirva como advertencia, nunca subestimen el poder de lo que no pueden comprender y siempre respeten el descanso de los muertos. El niño de la pelota. Recuerdo que siempre fui escéptico sobre lo paranormal. Cuando mis amigos y mi familia hablaban del tema, perdía total interés. Pensaba que eran historias inventadas para asustar a los crédulos. Sin embargo, una experiencia reciente cambió mi perspectiva para siempre. Las oficinas donde trabajaba quedaban en una zona algo retirada de la ciudad y en el trayecto había un cementerio que siempre pasaba de madrugada y tarde al regresar. Era un camino solitario y, a veces, inquietante, pero nunca le di demasiada importancia. Hasta aquella noche. Había terminado una jornada extenuante en la oficina y regresaba a casa. Eran cerca de las 2 de la mañana. Conduciendo por el camino desolado, con la única compañía de la luz de los faros de mi coche, comencé a sentir una extraña incomodidad. No era raro que me sintiera cansado, pero esa noche era diferente. Mientras me acercaba al cementerio, vi algo que me hizo frenar bruscamente, quemando llanta y cerrando los ojos instintivamente. Cuando los abrí, vi a un niño, de no más de 8 años, botando una pelota al lado del camino, completamente ileso. Debí haberlo atropellado, pensé. Sin embargo, allí estaba, tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica, pero el camino estaba desierto. Decidí bajar del coche para asegurarme de que todo estaba bien. Cuando abrí la puerta y miré nuevamente, el niño ya no estaba. Regresé al coche, desconcertado, y seguí mi camino a casa, tratando de sacudirme la extraña sensación. Los días siguientes pasaron sin incidentes, hasta una noche similar en la que, nuevamente, vi al mismo niño con su pelota. Esta vez, decidí parar y ver qué estaba pasando. ¿Qué haces tan tarde aquí, campeón?, le pregunté, pero no me contestó. Pude ver que sus orejas estaban llenas de tierra y mugre, y sus codos raspados y la frente arañada. «¿Te puedo ayudar en algo?», insistí, y el niño dejó de botar la pelota. Entonces levantó su mano y señaló hacia el interior del cementerio. «Se me perdió algo, ¿me ayudas a buscarlo?», dijo con una voz que sonaba hueca y distante. Su mirada ojerosa y su piel pálida me pusieron los pelos de punta. «Es que no puedo entrar allí», le dije nervioso, pero él insistió. Se encaminó hacia el cementerio y lo perdí de vista entre la oscuridad. Dudé un momento, pero decidí ignorarlo y seguir mi camino a casa. Ahí fue donde comenzó mi tormento. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con el niño, su pelota y su mirada inquietante. Me desperté varias veces, sudando frío, con el corazón latiendo a toda velocidad. A la mañana siguiente, intenté olvidar el incidente, convenciéndome de que había sido un sueño extraño, una alucinación provocada por el cansancio.
Las cosas se complicaron cuando empecé a notar que me faltaban objetos en casa. Cosas pequeñas al principio, un par de llaves, unos papeles importantes. Pensé que era despiste mío, pero la sensación de estar siendo observado se hizo cada vez más intensa. Sentía una presencia en la casa, algo que no podía ver pero que estaba ahí, siempre a mi alrededor. Una noche, mientras trabajaba en casa, escuché un sonido proveniente de la sala. Era un golpeteo rítmico, como una pelota rebotando. Me levanté y fui a investigar, y mi corazón casi se detiene cuando vi al niño, el mismo niño, botando su pelota en mi sala. La imagen era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño. Intenté hablarle, pero no respondió. Se limitó a mirarme con esos ojos vacíos y continuó botando la pelota. De repente, dejó de jugar y se dirigió hacia la puerta, atravesándola como si no existiera. Corrí detrás de él, pero al abrir la puerta, no había nadie. Esa noche no pude volver a dormir. Decidí investigar más sobre el cementerio y los alrededores. Había algo que me decía que el niño estaba relacionado con ese lugar. Encontré algunos registros antiguos en la biblioteca local. El cementerio tenía una historia sombría. Hace muchos años, hubo un accidente trágico en el que un niño fue atropellado cerca de allí. Las descripciones coincidían perfectamente con el niño que había visto. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí que el niño había sido enterrado en ese mismo cementerio y que su espíritu no había encontrado paz. Los lugareños contaban historias de apariciones y extraños sucesos relacionados con el niño y su pelota. Decidí visitar su tumba. Era un día nublado y el ambiente en el cementerio era aún más lúgubre de lo habitual. Encontré la lápida del niño y me arrodillé frente a ella, sintiendo una mezcla de tristeza y temor. Llevé una pequeña pelota como ofrenda, esperando que esto pudiera calmar su espíritu. Al dejar la pelota en la tumba, sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, esa noche, los sucesos en mi casa empeoraron. La presencia del niño se hizo más fuerte y empecé a escuchar su risa macabra en los momentos más inesperados. Las noches se convirtieron en un suplicio interminable. No podía concentrarme en el trabajo y mi salud comenzó a deteriorarse. La presencia del niño se volvió más agresiva, moviendo objetos y dejando marcas inexplicables en las paredes. Sabía que no podía seguir así. Desesperado, recurrí a un viejo amigo que tenía conocimientos en lo paranormal. Le conté todo lo que había pasado y aceptó ayudarme. Trajo consigo varios instrumentos y comenzamos un ritual para intentar liberar al espíritu del niño. La atmósfera en la casa era tensa y opresiva. Durante el ritual, la actividad paranormal alcanzó un punto culminante. Los objetos volaban por la habitación y el aire se volvió helado. Sentíamos la presencia del niño más cerca que nunca. En un momento, mi amigo gritó, señalando hacia una esquina oscura. Allí estaba el niño, mirándonos con esos ojos vacíos. Sentí un terror indescriptible. El ritual duró lo que parecieron horas, pero finalmente, la presencia del niño comenzó a desvanecerse. La casa quedó en silencio y el aire se volvió más ligero. Mi amigo me dijo que habíamos tenido éxito, pero me advirtió que la conexión con el mundo espiritual nunca se rompe del todo. Desde esa noche, las cosas mejoraron. La presencia del niño desapareció y mi vida comenzó a volver a la normalidad. Sin embargo, todavía sueño con él de vez en cuando, y siempre con la sensación de que está cerca, observándome desde las sombras. A pesar de haber sido un escéptico, lo que viví me hizo cambiar mi percepción para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que el escepticismo no es una barrera contra lo desconocido. Es una experiencia que me acompañará el resto de mi vida, recordándome que a veces lo inexplicable está más cerca de lo que pensamos. El broche maldito. El trabajo de velador en el cementerio nunca me había parecido especialmente extraño. A lo largo de los años, había llegado a conocer cada rincón del terreno, cada lápida y mausoleo,
y cada uno de los ruidos que la noche hacía parecer tan espeluznantes. Había aprendido a no dejar que mi imaginación me jugara malas pasadas, pero lo que me ocurrió aquella noche cambiaría mi vida para siempre, sumiéndome en un tormento indescriptible. Todo comenzó en una noche sin luna, cuando el viento susurraba entre las ramas desnudas de los árboles y las sombras parecían danzar con una vida propia. Durante una de mis rondas nocturnas, mis pasos me llevaron a una sección del cementerio que rara vez visitaba. Allí, entre tumbas descuidadas y monumentos cubiertos de musgo, encontré una lápida particularmente llamativa por su estado de abandono. Era una tumba antigua, con una estatua de un ángel cuyos ojos parecían seguir mis movimientos. La lápida pertenecía a una mujer cuya historia había caído en el olvido del tiempo. Las letras grabadas en la piedra estaban casi ilegibles, pero una palabra se distinguía claramente: bruja. Mi interés fue despertado no tanto por la inscripción, sino por un destello dorado que vi entre las grietas de la tumba. Al acercarme, descubrí un broche para cabello de oro finamente trabajado, cubierto de tierra pero claramente valioso. La ambición y la curiosidad se apoderaron de mí. Sabía que el broche podía valer mucho dinero, suficiente para cambiar mi vida de vigilante nocturno por algo mejor. Sin pensarlo dos veces, lo tomé, limpié el polvo y lo guardé en mi bolsillo. Al instante, el aire alrededor de mí se tornó gélido y un escalofrío recorrió mi espalda, como si alguien, o algo, me estuviera observando. Regresé a mi puesto de vigilancia, convencido de que mi hallazgo era un golpe de suerte. Esa noche, mientras intentaba dormir, comencé a escuchar susurros, apenas audibles, que parecían venir de todas direcciones. Las voces eran ininteligibles pero cargadas de desesperación y enojo. Traté de ignorarlas, atribuyéndolas a la fatiga y al estrés, pero los susurros continuaron, creciendo en intensidad con cada noche que pasaba. El tormento comenzó a manifestarse físicamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía a una mujer con ojos vacíos y cabello desgreñado, observándome desde la oscuridad. Su presencia era opresiva y su figura parecía más real con cada visión. Despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado, solo para encontrarme en la misma habitación fría y solitaria, rodeado por el eco de susurros fantasmales. Una noche, incapaz de soportar más, decidí investigar sobre la mujer cuya tumba había profanado. Busqué en archivos antiguos y registros del cementerio, descubriendo que había sido una hechicera poderosa en su tiempo, condenada por prácticas oscuras y enterrada con su broche, un amuleto de gran poder que no debía ser separado de su dueña. La ambición me había cegado, y al tomar el broche, había desatado su espíritu maligno, que ahora reclamaba lo que le pertenecía. Volví al cementerio, decidido a devolver el broche a su lugar de descanso, pero el tormento no cesaba. Las sombras parecían cobrar vida, y sentía la presencia de la bruja más cerca que nunca, susurrándome promesas de sufrimiento eterno si no cumplía con su voluntad. Llegué a la tumba con manos temblorosas, y al colocar el broche de vuelta, un grito desgarrador resonó en mis oídos, como si miles de almas torturadas clamaran al unísono. Pensé que todo había terminado, pero la pesadilla apenas comenzaba. La bruja no solo quería su broche, sino también venganza. Cada noche, las visiones se hicieron más vívidas y aterradoras. Veía cómo la figura espectral de la mujer me acechaba, acercándose más y más, su rostro desfigurado por el odio y la desesperación. Sentía su aliento frío en mi cuello, y sus dedos gélidos rozaban mi piel, dejándome paralizado por el miedo. El tormento afectó mi salud y mi cordura. Dejé de dormir, incapaz de cerrar los ojos sin ver su rostro desfigurado por el odio. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de terror nocturno y paranoia diurna. Nadie me creía cuando intentaba contar lo que estaba pasando. Me alejé de amigos y familiares, temiendo que la maldición también los afectara. Mi vida se desmoronaba y la desesperación se apoderaba de mí. Una noche, incapaz de soportar más, decidí enfrentar a la bruja en su propio terreno. Volví al cementerio, armado con todo el conocimiento que había acumulado sobre su maldición. Realicé un ritual antiguo que había encontrado en los registros, esperando apaciguar su espíritu y liberar mi alma de su tormento. Al final del ritual, el viento cesó y un silencio inquietante se apoderó del cementerio.
Pensé que había logrado liberarme, pero al regresar a mi puesto de vigilancia, la figura de la bruja me esperaba, más tangible que nunca. Su risa resonó en mis oídos y su presencia se hizo más opresiva. Me di cuenta de que no podía escapar de su ira, que el broche había sido solo el comienzo de su venganza. La bruja quería mi alma y no se detendría hasta obtenerla. Las noches siguientes fueron un infierno en vida. La bruja apareció en mis sueños, torturándome con visiones de muerte y desolación. Mi salud empeoró rápidamente y mi mente se fragmentó bajo el peso de su maldición. Cada susurro, cada sombra que se movía en la oscuridad, era un recordatorio de mi error imperdonable. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó, dejándome atrapado en un ciclo interminable de terror. Desesperado, intenté encontrar una solución definitiva. Busqué la ayuda de expertos en lo sobrenatural, pero nadie pudo ofrecerme una respuesta. Mi vida se convirtió en una búsqueda frenética de paz, un intento desesperado por liberarme de la maldición que yo mismo había desatado. Pero cada esfuerzo fue en vano, y la bruja continuó acechándome, riéndose de mis intentos fútiles. Finalmente, acepté mi destino. Sabía que no había escapatoria de la ira de la bruja. Mi error había condenado mi alma a un tormento eterno. Cada noche, su figura espectral se acercaba más, su risa resonaba en mis oídos y sus susurros llenaban mi mente. La bruja no se detendría hasta obtener lo que deseaba, y yo sabía que no podía escapar de su maldición. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, siento su presencia detrás de mí. Sé que mi tiempo se acaba, que la bruja finalmente ha venido a reclamar mi alma. Mi vida se ha convertido en una pesadilla interminable, y el único consuelo que me queda es saber que mi historia servirá como advertencia para otros. Nunca subestimen el poder de los objetos malditos, y nunca permitan que la ambición los ciegue al peligro que acecha en la oscuridad. Mientras termino este relato, el aire se vuelve gélido y los susurros se intensifican. La bruja está aquí, y sé que no hay escapatoria. Mi alma está condenada, y mi historia llega a su fin. Que sirva como una advertencia para aquellos que se atrevan a profanar las tumbas de los muertos. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, y algunas maldiciones no pueden ser desatadas sin consecuencias terribles. La niña del panteón. Trabajar como velador en el cementerio de Mezquitán en Guadalajara, Jalisco, siempre había sido una labor tranquila para mí. Las noches eran serenas, rodeado por la paz que solo los muertos pueden ofrecer. No me asustaban los cuentos de fantasmas, ni las sombras que se movían bajo la luz de la luna. Pero todo cambió una noche, la noche en que me encontré con la niña del panteón. El cementerio de Mezquitán es antiguo, lleno de historias y leyendas que se remontan a siglos. Durante mi tiempo allí, había escuchado muchos relatos de los visitantes y de mis colegas, pero siempre los había tomado como meras historias para asustar a los novatos. Era escéptico por naturaleza y nunca había visto nada que me hiciera cambiar de opinión hasta que esa fatídica noche ocurrió. Todo comenzó con un entierro que se llevó a cabo durante el día. La familia, vestida de luto, lloraba la pérdida de un ser querido mientras el ataúd descendía lentamente en la tumba. Era una escena común, una más de las muchas que había presenciado. Los gritos de dolor y las lágrimas derramadas se mezclaban con el silencio solemne del cementerio. Tras el entierro, la familia se marchó y todo volvió a la calma. Esa noche, mientras realizaba mi ronda habitual, algo me hizo detenerme cerca de la tumba recién ocupada. Sentí una presencia, algo que no había sentido antes. Era una sensación inquietante, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarme algo. Me quedé allí por unos momentos, observando la tumba, pero no vi nada fuera de lo común. Convencido de que mi mente me jugaba una mala pasada, continué con mi ronda. Los días pasaron y la sensación persistió. Cada noche, al pasar cerca de esa tumba, sentía lo mismo. Empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que no podía ignorar. La tierra alrededor de la tumba parecía removida, como si alguien hubiera estado cavando. Al principio, pensé que podía ser obra de animales, pero no encontré huellas ni rastros de ellos.
Una noche, mientras me dirigía a esa área, vi una figura pequeña y difusa bajo la luz de la luna. Era una niña, de no más de 7 u 8 años, vestida con ropa antigua, como de otra época. Estaba parada junto a la tumba, mirándome con una expresión triste y vacía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser una niña real, no a esas horas y en ese lugar. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla. Pero a medida que avanzaba, ella comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire. Desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Me quedé allí, con la sensación de que algo terrible había ocurrido, algo que estaba más allá de mi comprensión. Las siguientes noches, la presencia de la niña se hizo más constante. Podía verla vagando por el cementerio, siempre cerca de esa tumba. Sus apariciones se volvieron más claras y cada vez que intentaba acercarme, desaparecía. Decidí investigar más a fondo, hablando con los antiguos trabajadores y revisando los registros del cementerio. Fue entonces cuando descubrí la historia. Años atrás, durante otro entierro, una tragedia había ocurrido. Una niña pequeña, jugando cerca de la tumba abierta, cayó dentro mientras los sepultureros no miraban. Golpeó su cabeza y murió instantáneamente. Nadie se dio cuenta de lo sucedido y, en su prisa por completar el sepelio, sellaron la tumba con el ataúd encima de la niña. Sus padres la buscaron desesperadamente, pero nunca la encontraron. Con el tiempo, la tragedia se olvidó y la tumba quedó sin ser molestada hasta que, recientemente, al exhumar el cuerpo para un nuevo entierro, encontraron los huesos de la niña debajo del ataúd. Fue un descubrimiento macabro que horrorizó a todos los presentes. Los restos de la niña fueron retirados y sepultados apropiadamente, pero su espíritu parecía no encontrar paz. Una noche, decidido a poner fin a estas apariciones, llevé flores a la tumba de la niña y me senté allí, esperando su llegada. No tardó mucho en aparecer. Esta vez, su figura era más clara, casi tangible. Me miraba con esos ojos tristes, llenos de una melancolía que me partió el corazón. Le hablé suavemente, diciéndole que lo sentía, que lo sucedido no había sido culpa de nadie y que debía encontrar la paz. Para mi sorpresa, la niña se acercó más. Sentí un frío helado a mi alrededor, como si la muerte misma me rodeara. Extendió su mano hacia mí y, aunque no podía tocarla, sentí su dolor. En ese momento, entendí que ella solo quería ser recordada, que su historia no fuera olvidada. Le prometí que así sería, que su trágica muerte no sería en vano. Esa noche, la niña desapareció y no volvió a aparecer. El cementerio volvió a su calma habitual, pero yo nunca fui el mismo. Su historia, su tragedia, se quedó conmigo. Compartí su historia con todos los que quise escuchar, asegurándome de que su memoria perdurara. Cada vez que paso cerca de esa tumba, dejo una flor, recordando a la niña del panteón de Mezquitán, cuyo espíritu finalmente encontró la paz. El velador fantasma. La historia que les voy a contar me sucedió cuando era niño y vivía con mis padres en una casa que estaba justo frente a un panteón. La cercanía con el cementerio nunca me había molestado. Para mí, era simplemente un lugar tranquilo y silencioso. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi percepción para siempre. Después de cenar, uno de mis amigos me invitó a jugar. Nos dirigimos al pequeño parque que estaba justo frente al portón del cementerio. Era un lugar sencillo, con columpios y un arenero, pero suficiente para divertirnos. Mientras jugábamos, empecé a notar que algo extraño estaba sucediendo dentro del panteón. Al principio, no le presté mucha atención, pensando que era solo mi imaginación. Fue cuando estábamos en los columpios que lo vi por primera vez. Una figura oscura se movía entre las tumbas. Pensé que era uno de mis amigos jugando una broma, así que decidí acercarme corriendo para sorprenderlo. Sin embargo, cuando llegué al lugar donde había visto la figura, no había nadie. Mis amigos seguían ocupados jugando en el parque y no habían visto nada. Un poco asustado, decidí volver con ellos y tratar de olvidar lo que había visto, pero no pude. Cada vez que miraba hacia el panteón,
Sentía una sensación extraña en mi estómago, era como si alguien o algo estuviera observando desde adentro. La noche continuó y traté de concentrarme en el juego, pero mis ojos seguían volviendo al cementerio, esperando ver la figura otra vez. Finalmente, decidí que había tenido suficiente y les dije a mis amigos que quería irme a casa. Ellos se quedaron jugando un rato más, pero yo no podía soportar la sensación de ser observado. Me despedí y comencé a caminar de regreso, lanzando miradas nerviosas al panteón. Al llegar a casa, me sentí un poco más seguro, pero la inquietud no me abandonaba. Decidí irme a la cama, esperando que el sueño disipara mis miedos. Sin embargo, esa noche, los sueños no trajeron consuelo. Soñé con el cementerio, con tumbas que se abrían y sombras que emergían de ellas. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado. La mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, no pude evitar compartir lo que había visto con mis amigos. Ellos se rieron y dijeron que seguramente había sido un gato o algún animal. A pesar de sus intentos de tranquilizarme, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura oscura. Pasaron los días y traté de evitar mirar hacia el cementerio, pero cada vez que lo hacía, sentía esa misma sensación de ser observado. Decidí que necesitaba saber más sobre el panteón, así que empecé a preguntar a mis padres y a los vecinos. Escuché historias sobre extrañas apariciones y ruidos inexplicables, pero siempre las había descartado como simples leyendas urbanas. Ahora, no estaba tan seguro. Una noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Esperé a que mis padres se durmieran y salí de la casa, dirigiéndome al parque frente al panteón. La luna iluminaba tenuemente el lugar, creando sombras alargadas y fantasmagóricas. Me acerqué al portón del cementerio, mi corazón latiendo con fuerza. Caminé lentamente entre las tumbas, mis pasos resonando en el silencio de la noche. El aire era frío y cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía sobresaltarme. Avancé, buscando la figura que había visto días atrás. De repente, una brisa helada me envolvió y sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí que ya era suficiente y comencé a retroceder, pero entonces lo vi de nuevo. La figura oscura se movía entre las tumbas, más cerca de lo que había estado antes. El pánico se apoderó de mí y comencé a correr, tropezando con las lápidas y cayendo al suelo. Me levanté rápidamente y seguí corriendo hasta que llegué al portón del cementerio. Miré hacia atrás una vez más y vi que la figura se detenía justo al borde de las tumbas, observándome. Regresé a casa, jadeando y con el corazón desbocado. Cerré la puerta con fuerza y me dirigí a mi habitación, temblando de miedo. No pude dormir esa noche, temiendo que la figura hubiera seguido mis pasos hasta mi casa. A la mañana siguiente, les conté a mis padres lo que había sucedido. Ellos trataron de tranquilizarme, diciendo que seguramente había sido una pesadilla o una alucinación provocada por mi miedo. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo más estaba sucediendo. Decidí que necesitaba respuestas y comencé a investigar más sobre el cementerio. Hablé con los vecinos mayores y descubrí que, hace muchos años, había habido un guardián del panteón que había desaparecido misteriosamente. Algunos decían que había muerto y que su espíritu aún rondaba el lugar, vigilando las tumbas. Con el tiempo, la figura oscura se convirtió en una constante en mis pesadillas. A pesar de mis intentos de evitar el panteón, no podía dejar de sentir su presencia. Pasaron los años y eventualmente nos mudamos de esa casa, pero el recuerdo de esas noches nunca me abandonó. Incluso ahora, cada vez que paso cerca de un cementerio, no puedo evitar mirar hacia adentro, esperando ver la figura oscura moviéndose entre las tumbas. El miedo de aquella noche se ha convertido en una sombra constante en mi vida, recordándome que hay cosas que no podemos entender ni explicar. La Dama Blanca de Mezquitan. Había escuchado historias sobre el cementerio de Mezquitan desde que era niño. Los relatos de mis abuelos y vecinos se mezclaban en una maraña de leyendas sobre almas en pena, espectros vengativos y sucesos inexplicables.
pero de entre todas las historias, una siempre destacaba, la de la Dama Blanca. Se decía que era el espíritu de una mujer que había muerto en el parto y que vagaba por las calles del cementerio buscando a su hijo. Sin embargo, lo que la hacía verdaderamente aterradora era su tendencia a aparecerse en las carreteras cercanas, lanzándose frente a los vehículos para desaparecer en el último momento. Nunca había creído en esas historias hasta la noche en que mi escepticismo se transformó en puro terror. Era una noche calurosa de verano cuando decidí visitar el cementerio. Había estado pasando por un momento difícil en mi vida y pensé que una caminata nocturna podría ayudarme a despejar mi mente. Tomé mi linterna, me puse una chaqueta ligera y me dirigí hacia Mezquitan. El camino hasta el cementerio estaba casi desierto y solo el sonido de mis pasos rompía el silencio de la noche. Al llegar a la entrada del cementerio, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las rejas de hierro forjado se alzaban ante mí y más allá de ellas, las lápidas y mausoleos se erguían como sombras en la penumbra. Empujé la puerta, que se dio con un chirrido metálico, y entré. El aire dentro del cementerio era diferente, más pesado. La linterna iluminaba solo una pequeña franja de terreno frente a mí, dejando el resto en una oscuridad impenetrable. Caminé lentamente, pasando junto a tumbas y monumentos cubiertos de musgo y enredaderas. Cada crujido de una rama o susurro del viento me hacía detenerme y girar la cabeza, pero no había nada. Decidí aventurarme más adentro, hacia la parte más antigua del cementerio. Allí, las tumbas eran más viejas y estaban en peor estado. Los nombres y fechas en las lápidas eran casi ilegibles, desgastados por el tiempo y la intemperie. Mientras caminaba, comencé a sentir una extraña sensación de ser observado. La idea de que alguien o algo me vigilaba desde las sombras me hizo acelerar el paso. De repente, escuché un llanto suave. Me detuve en seco y aguzé el oído. El sonido era tenue, como si viniera de lejos, pero inconfundible. Un lamento triste y desesperado que me erizó la piel. Seguí el sonido, con la linterna temblando en mi mano. El llanto me llevó a una vieja cripta. La puerta estaba entreabierta y el sonido parecía provenir del interior. Con el corazón latiéndome en los oídos, empujé la puerta y entré. La linterna iluminó un pequeño espacio, apenas suficiente para ver las paredes cubiertas de inscripciones y una lápida en el centro. El llanto se hizo más fuerte y ahora parecía provenir de todas direcciones. En ese momento, la linterna comenzó a parpadear. La golpeé con la mano, tratando de mantener la luz, pero fue inútil. La oscuridad se cerró a mi alrededor y el llanto cesó de repente. Sentí un frío intenso que calaba hasta los huesos y supe que no estaba solo. De alguna manera, percibí una presencia en la habitación conmigo. Un susurro helado resonó en mi oído, un murmullo incomprensible que me llenó de pánico. Di un paso atrás, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó lejos, apagándose por completo. En la oscuridad total, sentí que algo se acercaba a mí. Podía escuchar el suave roce de un vestido moviéndose y mi respiración se volvió errática. Entonces, la vi. Una figura blanca, etérea, que se materializó ante mis ojos. Era una mujer, vestida con un largo vestido de época. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, llenos de una tristeza infinita. Extendió una mano hacia mí y supe que era la Dama Blanca. El terror me paralizó. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La mujer se inclinó hacia mí y pude sentir el frío de su presencia. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude entender. Luego, de repente, se desvaneció. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme. Después de lo que pareció una eternidad, encontré la fuerza para levantarme y salir de la cripta. Corrí hacia la salida del cementerio, sin atreverme a mirar atrás. El aire afuera se sentía más ligero, pero mi mente estaba llena de imágenes de lo que había visto. Al llegar a mi coche, las manos me temblaban tanto que apenas pude insertar la llave en el encendido. Conduje a toda velocidad, sin detenerme hasta llegar a mi casa. Esa noche, no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la Dama Blanca. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero los detalles eran demasiado vívidos para ser un simple sueño. Decidí investigar más sobre la leyenda de la Dama Blanca. Visité bibliotecas, hablé con ancianos del lugar y revisé archivos antiguos. Lo que descubrí solo aumentó mi miedo. La leyenda decía que la Dama Blanca había sido una mujer joven que murió durante el parto en circunstancias trágicas. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, vagaba por el cementerio y las carreteras cercanas, buscando a su hijo perdido. Pero lo que más me inquietó fueron los testimonios de personas que habían tenido encuentros similares al mío. Algunos hablaban de accidentes en las carreteras, causados por la aparición repentina de una mujer vestida de blanco. Otros mencionaban haber escuchado llantos y susurros en el cementerio durante la noche. Una noche, decidido a enfrentar mis miedos, volví al cementerio. Esta vez, fui mejor preparado. Llevé una linterna más potente y un grabador de voz, con la esperanza de documentar cualquier fenómeno extraño. Al llegar, la misma sensación de inquietud me envolvió, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Recorrí el cementerio, esta vez dirigiéndome directamente a la cripta donde había visto a la Dama Blanca. El lugar estaba igual que la última vez, pero esta vez sentí una calma extraña al entrar. Encendí la grabadora y comencé a hablar en voz alta, explicando por qué estaba allí y pidiendo cualquier señal de presencia. Pasaron varios minutos en silencio. Justo cuando empezaba a pensar que no sucedería nada, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió denso y pesado, y de nuevo escuché el llanto. Esta vez, el sonido era más claro y cercano. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. La figura apareció nuevamente, emergiendo de la oscuridad como una niebla. La Dama Blanca me miró con esos ojos vacíos y extendió su mano hacia mí. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Había algo en su mirada que me hizo comprender su dolor. Quise hablarle, decirle que la entendía, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura se desvaneció nuevamente. Revisé la grabadora al día siguiente. Escuché mi propia voz, seguida por largos momentos de silencio y luego el llanto, claro y nítido. Aunque era una prueba tangible de lo que había experimentado, no me dio consuelo. De alguna manera, saber que había capturado su lamento solo hizo que todo pareciera más real y aterrador. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Había algo que debía hacer, algo que tal vez pudiera darle paz a la Dama Blanca y, con suerte, a mí también. Consulté a un parapsicólogo que me sugirió realizar una especie de ritual para intentar comunicarme con el espíritu y ayudarla a encontrar la paz. Volví al cementerio una última vez, armado con lo que necesitaba para el ritual. Era una noche sin luna y el lugar estaba sumido en una oscuridad total. Encendí unas velas alrededor de la cripta y comencé a recitar las palabras que el parapsicólogo me había dado. Al principio, no sucedió nada. Pero luego, el aire comenzó a vibrar con una energía extraña. Sentí una presencia a mi alrededor y el llanto comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y desgarrador. La figura de la Dama Blanca apareció una vez más, y esta vez pude ver lágrimas en sus ojos. Repetí las palabras del ritual, implorándole que encontrara la paz y que dejara de buscar. Su figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que sus labios formaran una palabra que entendí claramente: gracias. El llanto cesó y la figura se desvaneció en la nada. Me quedé allí, rodeado de silencio y oscuridad, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que nunca olvidaría lo que había vivido. Desde esa noche, no he vuelto al cementerio de Mesquitan. Sin embargo, las historias sobre la Dama Blanca han disminuido. Algunos dicen que ya no la ven en las carreteras ni la escuchan en el cementerio. Tal vez, finalmente haya encontrado la paz que tanto buscaba. En cuanto a mí, sigo luchando con las imágenes y sonidos que presencié. Cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho una historia de fantasmas, no puedo evitar recordar aquella noche. Pero al menos, tengo la certeza de que ayudé a una pobre alma a descansar.
Y aunque el miedo aún me acompaña, también me ha enseñado que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente y que a veces lo más aterrador es aquello que no podemos ver. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.